Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos queridos, la vida cristiana, y en particular la vida de los ministros del Señor, contiene muchas batallas. Decía el apóstol San Pablo, que conocía muy bien de estas cosas, decía, hay que pasar por muchas cosas para entrar al reino de Dios. Y él mismo, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, describe algunas de las penalidades, los combates exteriores e interiores que tuvo que vivir. En cuanto a los exteriores, pues nos habla de las traiciones que sufrió por otros que él llama falsos hermanos, en particular los llamados judaizantes. Sufrió traiciones, persecuciones, calumnias, malos entendidos, pero también en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 12, él habla de una lucha interior. Lo describe por medio de una metáfora. Nos habla de un aguijón, lo llama un aguijón de Satanás clavado en su propia carne. Y describe, por 3 veces le he pedido al Señor que me libre, pero el Señor le dijo, te basta mi gracia, en la debilidad se muestra perfecta la fortaleza. De tal manera que este apóstol nos está recalcando lo que es el camino en realidad de todo cristiano. Y repito, especialmente cuando se trata de un ministro del Señor. Va a haber dificultades, va a haber combates, y esos combates pues son también exteriores y son también interiores. Por supuesto que Dios es el que lleva el proceso, esto debemos tenerlo claro todos. Nosotros no estamos en manos del mundo, nosotros no estamos en manos de los gobiernos, nosotros no estamos en manos de la opinión pública. Nuestras vidas, las de cada uno de ustedes, la mía, están en primer lugar en manos de Dios. Tenemos que repetir aquella frase del gran santo mártir del siglo XVI, Santo Tomás Moro, allá en Inglaterra, cuando él decía, a mí nada me va a suceder que Dios no lo quiera. Es decir, mi vida está en primer lugar en manos de Dios. Y lo dijo una persona que finalmente pues fue martirizada, porque él murió por la presión y por la disposición del rey Enrique VIII. A mí nada me va a suceder si no es lo que Dios quiera. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener esa conciencia. Mi vida está en primer lugar en manos de Dios. Sucédame lo que me suceda. Como decíamos también en la homilía, si son momentos de acogida, popularidad, cariño, si son momentos de malos entendidos, indiferencia o insultos, todo eso está dentro del trabajo que Dios hace en mí, porque mi vida está en primer lugar en manos de Dios. ¿Por qué menciono esto? Para que no nos desanimemos, porque cuando uno habla de dificultades y de combate espiritual, a veces uno puede sentir, no, esa cuesta está muy alta, eso es muy difícil, muy pocos podrán llegar. Si se tratara solo de fuerzas humanas, no digamos que muy pocos, digamos que nadie podría lograrlo. Recordemos que en Mateo capítulo 19 estaba Cristo hablando sobre cómo las riquezas no garantizan la entrada en el reino de Dios. Y ese lenguaje era muy duro para los judíos, porque ellos estaban acostumbrados a ver en la riqueza la gran señal de la bendición de Dios. Riqueza entendida fundamentalmente como prosperidad. Dios me hace prosperar, me va bien. Y Cristo les dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Y ellos se quedan aterrados. Y uno de ellos comenta, pero entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús responde, para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. Y yo creo que eso tiene que aplicarlo especialmente el ministro del Señor. Esta vida no es que sea difícil, es que es imposible. Esta vida no es difícil, es imposible. Imposible para los hombres. Pero si ya entra Cristo en mis cuentas, entonces tengo que repetir lo del apóstol San Pablo.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Dificultades que haya, exteriores o interiores, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pero hay que alimentarse. Una vez le preguntaban a un sacerdote que fue formador durante mucho tiempo, un hombre experimentado, sereno, gran consejero, le preguntaban, ¿usted por qué cree que hay deserciones en las vocaciones, incluso ya ordenados sacerdotes que se retiran? Y entonces él respondió algo muy interesante. Él dijo, si usted tiene un soldado que va al combate y ese hombre no desayuna y no almuerza y no come, ¿qué cree que le va a pasar al segundo día o al tercer día en la batalla? Se desmaya, es presa fácil de sus enemigos. Entonces esa es la importancia de alimentarse. Y así como nos alimentamos corporalmente, necesitamos el alimento espiritual. Entonces decía este padre, el error fundamental que cometen los consagrados, se refería también a nosotros los religiosos, el error fundamental que cometen los consagrados y el error fundamental que comete el sacerdote es que deja de alimentarse. La batalla se da por descontada, o sea, sabemos que va a haber batalla, pero no va a haber victoria en la batalla a menos que nos alimentemos. Y aquí entra la importancia de dos cosas, que son la oración personal, que es la fuente primera de alimento, y la liturgia, que va a ser nuestro tema en esta ocasión. Aquí vamos a hablar de oración y de liturgia, pero vamos a hablar, sobre todo en la liturgia, vamos a hablar de la liturgia sobre todo desde este ángulo, es el lugar donde me alimento, es el lugar de mi alimento. Y cuando uno tiene presente eso, que la liturgia es el lugar del alimento, alimento del alma, cambia completamente la perspectiva. Ya en ese momento ya uno empieza a mirar las cosas de otro modo. Es que ya sé qué es lo que necesito. Ahí termina la introducción. Por eso hablamos de liturgia. Porque el soldado que no se alimenta está condenado a la derrota en la batalla. Y la batalla siempre va a estar. Y la batalla no se soluciona con que yo diga, no, pues entonces me voy del seminario. Eso no soluciona nada, porque batalla también tienen los casados y en el mundo incluso se puede decir que es peor la batalla. Nuestra vida consagrada, nuestra vida entregada a Dios, tiene muchísimos elementos que la sabiduría de la Iglesia pone en nuestras manos precisamente para que no seamos derrotados. Pero la vida del laico, la vida de aquel cristiano que está en el mundo, muchas veces tiene menos recursos. Así que de la batalla no nos vamos a escapar. Hay un versículo en el libro de Job que dice, no está el hombre en la tierra puesto en servicio militar. O sea que eso va a estar siempre. Y lo que uno tiene que hacer no es rehuir el combate, sino realmente tomar las armaduras, las armas que Dios nos da. Eso está en Efesios capítulo 6. Búsquelo, léalo, medítelo, practíquelo y predíquelo. En Efesios capítulo 6, donde se habla de las armas que necesita el cristiano, y está en que nosotros nos alimentemos bien. Porque claro, tener buenas armas, pero estar desnutrido, estar débil no sirve. Entonces vamos a hablar en esta ocasión, las dos fuentes principales de alimentos son la oración y la liturgia. Le preguntaban una vez al Padre Pío, ustedes saben, el Padre Pío de Pietrelcina, gran confesor de los santos grandes que Dios le regaló a la Iglesia en el siglo XX, le preguntaban a él sobre la confesión y él atendía a mucha gente, él atendía muchos laicos y casados y solteros y separados, pero también escuchaba en confesión religiosos, religiosas, sacerdotes, más de un obispo. Hablando de la confesión de los sacerdotes, decía él, la única pregunta que yo tengo que hacerle a un sacerdote para saber el estado de su alma es, ¿cómo está tu oración? Eso mismo se lo oí yo a otro formador de seminario. Decía él, mi primera pregunta cuando yo tengo una conversación de dirección espiritual, de acompañamiento, llámalo como quieras, mi primera pregunta, la pregunta que más me interesa siempre es, ¿cómo está tu oración? ¿Por qué? Porque la oración determina qué tan bien alimentado o qué tan mal alimentada está la persona. Pero repito, hoy nos centramos sobre todo en el tema de la liturgia. Y la inspiración de este tema
pues brota de esas palabras preciosas que dijo nuestro Papa León XIV en el encuentro con los católicos orientales, católicos de ritos orientales. Si no lo han leído, lean por favor esas palabras llenas de sabiduría y llenas de amor, donde el Papa habla de la grandeza del misterio, una palabra que vamos a reencontrar hacia el final de esta reflexión, la importancia del misterio. Entonces, empecemos esta reflexión, ya sabemos cuál es el tema, la liturgia. Empecemos esta reflexión hablando sobre la visión común, lo que muchas personas, tanto laicos como religiosos o sacerdotes, tienen sobre la liturgia. Yo creo que la falta de aprecio que incluso entre los sacerdotes se da en el tema de la liturgia, creo que parte de no tener toda la comprensión de la riqueza que está ahí. Voy a explicarme. ¿Cuál es la visión común que tiene la gente de la liturgia? Para muchas personas, la liturgia es simplemente como una especie de tradición. Esto pasa más entre los laicos, como una tradición. Es decir, una rutina, una simple costumbre. Vamos a la misa, nos acostumbramos a rezar el rosario, nos acostumbramos a la novena, nos acostumbramos a la procesión. Es una costumbre. No es poca cosa. Mucho mejor tener una costumbre de piedad y de fe que tener otras costumbres, pero es insuficiente. Otras personas miran la liturgia únicamente pensando en ciertos momentos de la vida. Eso enlaza mucho con el tema de la costumbre. Por ejemplo, casarse. El ritual católico es bonito. Entonces, me parece más bonito casarme por la iglesia porque es un ritual bonito. Yo les cuento que en este servicio misionero, alguna vez fui a Japón. Estuve en ese país, en un par de ciudades, en Tokio por supuesto, pero también en otra población. Los nombres de las ciudades japonesas no se me quedan fácilmente y no era una de estas ciudades más conocidas como Osaka, como Kioto. Era una población más bien pequeña. Me acompañaba un amigo argentino, pero de familia japonesa, que tiene residencia allá. Él vive allá con su esposa, su hijo. Y bueno, él me acompañaba porque quería que visitáramos una comunidad hispanohablante, por supuesto católica, en esa población que, no me acuerdo el nombre, pero allá teníamos que ir, íbamos en tren. Bueno, fantástica la tecnología, los japoneses, todos lo sabemos, esos trenes maravillosos, la puntualidad, pero ese no es mi tema. Cuando nos bajamos en la estación, lo primero que yo veo es una iglesia, y grande, una iglesia católica, pues se veía que era católica, con su cruz, con una imagen de la Virgen ahí, cerquita, una cosa muy linda. Entonces, pues yo me alegro, porque claro, uno sabe que los católicos son minoría, o somos minoría en el Japón. Yo me alegro y le digo, oye, pero se ve que está presente la fe aquí. Y me mira y sonríe y dice, mira, no te engañes. ¿Cómo así? Pero aquí estoy viendo una iglesia, estoy viendo una imagen de la Virgen. Y me dice, es un escenario que hacen porque a las parejas les gusta tomarse fotos en ese lugar. O sea, ahí no se celebra misa. Es puramente un escenario que hacen. Y las parejas se casan, obviamente, por la ley civil de Japón, y les encanta tomarse fotos delante de esa iglesia, que ahora ya sabemos que toca ponerle comillas, junto a la imagen de la Virgen, junto a un Cristo, pero para ellos es solamente un escenario, no representa nada más. Lo que antes era para mí como una alegría de creer que la fe católica estaba prosperando ahí, se me convirtió en una decepción muy grande. Era simplemente un escenario. Ese es un caso extremo, muy, muy serio. Me pasaron otras cosas simpáticas en Asia, en otro viaje. Estuve en Macao, o Macao pronuncian otros, que fue durante un tiempo un territorio como un puerto de comercio portugués que está pegado a China continental, un régimen parecido al que tuvo el Reino Unido con Hong Kong. Entonces estuve allá en Macao y estuve en un colegio católico dirigido por dominicos, hermanos míos de comunidad.
Cuando llegó el momento de la Santa Misa, impresionante, pero comulgaron, asistieron a la misa y todos cantaban y todos repetían las respuestas, asistieron, yo no sé, pero estaba todo el alumnado ahí. Además, con una disciplina, pues la disciplina típica de los asiáticos, muy ordenado todo. Comulgaron menos de 20 personas, estando todo el auditorio o esa especie de iglesia, era una iglesia, lleno. Podía haber 600 personas ahí, comulgaron 20. Y entonces, claro, yo me quedé extrañado. Le pregunto al padre rector, bella persona, le pregunto al padre rector, ¿y aquí qué pasa? Y me dice, a ellos les gusta venir a misa, pero la mayor parte de ellos no son bautizados. Por eso no comulgan. Es decir, les gusta el rito. Y les puedo decir que los cantos, yo no entendía los cantos porque los cantos eran en chino, no sé si chino cantonés o chino mandarín. Los cantos preciosos, además en general los asiáticos son muy afinados porque sus lenguas son lenguas tonales, el chino es un lenguaje tonal, entonces tienen muy educado el oído. Les gusta el rito, pero no son católicos, no son bautizados. Y me dice, algunos de ellos, cuando lleguen a la mayoría de edad, algunos de ellos se van a bautizar, algunos, pero les gusta el rito. Entonces esa es una visión común. Uno puede estar en la liturgia simplemente porque le gusta el rito. Uno puede estar en la liturgia o en una procesión porque le gusta esa manifestación. En España, ustedes han visto fotos, han visto videos, en España que está en un proceso acelerado de descristianización, llega la Semana Santa y los ateos ayudan a cargar las imágenes, esas imágenes bellísimas, grandísimas, de la Virgen y de los santos. Les gusta el rito, pero por dentro eso está vacío en muchas personas. Otras lo viven, por supuesto, de corazón. Puede pasar dentro de esta visión común, especialmente en nosotros, consagrados, sacerdotes, puede pasar también otro fenómeno. Y es que se mira únicamente como una obligación. La liturgia de las horas, una obligación. Es parte de una disciplina. Por supuesto, cuando se mira la liturgia únicamente como una disciplina, poseemos problemas porque a medida que va creciendo el servicio, a medida que va aumentando el ministerio, pues cada vez uno le ve menos sentido a, entre comillas, perder el tiempo en un rato de silencio y de oración ante el Santísimo, habiendo tanto que hacer. Tengo reunión con este grupo, tengo que preparar esta homilía, tengo que preparar el informe para el obispo, tengo que, y yo aquí sentado perdiendo el tiempo delante del Santísimo. Entonces es posible que uno empiece a ver la liturgia solo como una obligación. Resumiendo, para terminar este primer punto, a uno le puede pasar que la liturgia se le vuelve solamente costumbre, solamente rito. Por eso les di los ejemplos de experiencias que tuve en Asia. Solamente rito o solamente disciplina. Es algo que tengo que hacer. Pero yo le cuento que pasando el tiempo, ninguna de esas motivaciones realmente avanza. Por eso necesitamos un cambio de perspectiva. Y ese cambio de perspectiva está muy bien descrito, me parece, con la palabra alimento. Es decir, este es el lugar donde yo me alimento. Este es el lugar donde yo recibo. Hablen ustedes, hermanos queridos, hablen ustedes con cualquier sacerdote que cuente un poco. Mire, no importa el lugar donde esté, si es misionero, si es profesor, si es párroco, hablen con cualquiera. Y ustedes verán que la vida de nosotros, consagrados y sacerdotes, es una vida donde continuamente hay gente esperando que uno dé, que el sacerdote dé. Necesito un consejo, déme un consejo. Necesito tiempo, necesito que me escuche, necesito que celebre esto, necesito que me confiese, necesito que. Entonces la vida de muchos de nosotros es una vida que está marcada constantemente por el dar. Tengo que dar. Y la pregunta fundamental para sobrevivir vocacionalmente es: ¿yo dónde recibo? ¿Yo dónde recibo? Claro, uno también tiene amistades, gente que lo quiere, gente que lo apoya, pero hay un tema que no podemos tapar, mis hermanos, no podemos tapar. Uno recibe, ustedes tienen sus amistades, tienen sus familias, yo tengo mi familia,
tengo el cariño de mucha gente, hay mucha gente que lo quiere a uno, hay gente que es muy buena con uno, hay gente que es incondicional y te dice, Padre, lo que necesite. Eso está muy bien y hay que agradecerlo y es algo muy importante. Pero observemos una cosa, en el fondo, la exigencia que tiene un seminarista, un religioso, un sacerdote, es una exigencia que es de orden espiritual y que reclama la donación de su propio ser. Es su propio ser lo que tiene que entregar. Es decir, la inmolación de tu yo. Esa es la ofrenda fundamental del sacerdote. Y por eso, la adecuada celebración de la Eucaristía, en el caso del sacerdote, la adecuada celebración de la Eucaristía es precisamente unir el sacrificio de mi yo, de mi ego, de lo más profundo de mi ser. Ese sacrificio yo lo uno al sacrificio de Cristo. Esa es la vida sacerdotal. Entonces supone una inmolación de tu yo, lo cual se nota muchísimo más, como ya lo decíamos también en el templo, lo cual se nota muchísimo más con la hermosa disciplina del celibato que tenemos en Occidente. Ahí se nota mucho más cómo ese hombre, en medio de sus limitaciones que todos tenemos, en medio de las tentaciones que todos tenemos, en medio de las caídas y las levantadas que todos tenemos, ese hombre está inmolando, está sacrificando, está entregando. ¿Entregando qué? Entregando su propio yo. Está inmolándose. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás haciendo un sacrificio de esa naturaleza, que es un sacrificio espiritual, lee por ejemplo Romanos capítulo 12. Después yo te voy dando así citas bíblicas para que después vuelvas sobre estos temas. En Romanos capítulo 12 dice el apóstol San Pablo, ofrezcan sus cuerpos a Dios. Ustedes saben que el cuerpo ahí no es algo puramente exterior, es la ofrenda de todo tu ser, que queda bellamente expresado con esas palabras. Entonces, ofrezcan sus cuerpos a Dios y dice, ese es el culto, según el Logos, que las Biblias suelen traducir, ese es el culto razonable. La palabra que aparece en griego es logikos, es el culto logikos, el culto según el Logos, el culto según Cristo. Entonces, la gente lo quiere a uno, volvamos a eso, la gente lo quiere a uno, le da apoyo, lo quiere. Sí, eso es bello. Pero es que ese apoyo está en un plano y la ofrenda tuya está en un plano mucho más profundo. Entonces, a ti sí te están dando, por eso uno tiene, repito, amigos y gente que anima y gente que apoya. Eso está en un plano. Pero la ofrenda de tu vida entregada a Dios es un plano mucho más profundo. Y si tú estás dando en ese plano tan profundo, tú necesitas recibir en ese plano profundo. Y ese plano profundo es el plano de la oración y de la liturgia. Es ahí. No estoy diciendo que a uno no le haga bien, por supuesto que le hace bien. A uno no estoy diciendo que a uno no le haga bien eso de tener buenas y sanas amistades. Eso es muy bueno. El Papa San Juan Pablo II hablaba de las 4 famosas dimensiones. Dimensión humana, dimensión intelectual, dimensión espiritual, dimensión pastoral. Están las 4 dimensiones, maravilloso. En la dimensión humana, maravilloso. Que tengas buenas y sanas amistades, maravilloso. Eso hace mucho bien. Pero ten en cuenta que eso va en un plano. Mientras que tu entrega, tu donación, está en un plano mucho más profundo. Y en ese plano mucho más profundo es donde entra el alimento, que por eso lo llamamos alimento del alma. Y si es alimento del alma, es porque es alimento profundo. Entonces, ¿a qué voy a la liturgia? A la liturgia voy para alimentarme, para el alimento profundo. Ese alimento que nadie me puede dar. Que tengo una familia que me quiere mucho, me alegro contigo. Bendito sea Dios, eso está muy bien. Eso es bonito que lo quieran a uno. Yo lo mismo que ustedes lo experimento. Que estoy haciendo una pastoral en una parroquia, la gente está respondiendo, estoy con un grupo de jóvenes, los veo animados, está creciendo, maravilloso. Pero ten en cuenta que es necesario que crezca por dentro,
que crezca en lo más profundo de ti ese otro alimento. Pasemos al siguiente punto. Tenemos que ir entonces a las fuentes. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en las fuentes? Partamos de las palabras que sabemos que son la institución de la Eucaristía. ¿Qué sale en las palabras de la Eucaristía? Recordemos, lo tenemos todos los días. Dice nuestro Señor, tomen y coman. Tomen y coman. Ahí está el alimento. Tomen y beban. ¿Por qué dijo Él tomen y coman? ¿Por qué dijo tomen y beban? Porque bien sabe Él el alimento que nosotros necesitamos. Él sabe que, como ya dijo en el capítulo 6 de San Juan, del Evangelio de Juan, y lo leíamos no hace mucho en la liturgia, dijo nuestro Señor Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene vida. Ahí está el alimento fundamental. Eso está en la Sagrada Escritura. Eso está en la Sagrada Escritura. Nosotros literalmente vivimos de Cristo. Nosotros vivimos de Él en ese plano profundo, en el plano de las amistades, en el plano de los logros humanos. No cabe duda que cuando hay un logro, por ejemplo, un estudio que culminaste, eso anima mucho. Yo he tenido la oportunidad, porque mi comunidad me ha llevado por ese camino, yo he tenido la oportunidad de recorrer prácticamente todo el camino académico. Tengo mi grado en filosofía, tengo grado en teología, tengo maestría en teología, tengo doctorado en teología. O sea, yo sé que uno siente satisfacción. Tú terminas tu maestría, sientes una satisfacción, pero ¿vas a vivir de eso? ¿Tu ministerio vivirá de eso? No. Tu ministerio necesita del tomen y coman. Y el que no coma de este pan no tiene vida. Necesitas esa vida. Y sin esa vida, no tienes vida. Necesitas de esa vida. Entonces uno tiene que acercarse a la liturgia, y aquí entramos en un tema muy hermoso. Uno tiene que acercarse a la liturgia como mendigo y como hambriento. No nos quedemos únicamente con la costumbre, no nos quedemos únicamente con el rito a la manera de aquellos japoneses. Y es que me parece estar recordando a mi amigo argentino, porque ya les comenté que era argentino, viviendo allá con residencia permanente. Yo me acuerdo a mi amigo argentino, mientras él me estaba dando esta explicación y caminábamos un poco para llegar al lugar donde nos íbamos a reunir con los hispanos, precisamente en ese momento unas personas se acercaron para sacarse una foto. Es la pura cáscara, es la pura fachada. De eso no se vive. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a la oración y tenemos que acercarnos a la liturgia como mendigos, como hambrientos. Aquí vengo yo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Cuál es el salmo que más se repite en la liturgia de las horas? Pues el del domingo de la primera semana. Tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Lo grave, el error más grave que uno comete en la liturgia es acercarse sin hambre. Y si no tengo hambre, pídela, pídela. Porque Cristo tiene promesas maravillosas para los necesitados. Cristo no hizo ninguna promesa para los saciados. Oiga eso, algunos de ustedes están tomando sus apuntes. Escriba esa frase que le conviene. Cristo no hizo ninguna promesa para los satisfechos. ¿Dónde está la promesa de Cristo para los satisfechos? En ninguna parte. ¿Dónde hizo una promesa Cristo para los saciados? En ninguna parte. En cambio, los que tienen hambre, esos sí tienen promesa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O como dice Lucas capítulo 6, la versión de las bienaventuranzas, dichosos vosotros los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Hay bienaventuranza para los que tienen hambre. No hay bienaventuranza para los que están saciados. Hay promesa para los que tienen hambre. Hay promesa para los que están buscando.
Hay promesa para los que están llamando a la puerta. Llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Para esos hay promesa, para esos. Pero para los que están saciados no hay promesa. Entonces, si tú alguna vez te vas a acercar, por ejemplo, a tu oración de la liturgia de las horas, o te vas a acercar a celebrar un sacramento, o a recibir un sacramento, por ejemplo, todos que debemos confesarnos, y es una gran bendición, o te acercas a la Eucaristía, que la tenemos cada día, gloria a Dios, y tú notas que no hay hambre, preocúpate, preocúpate más si estás tranquilo que si estás tentado. ¿Cómo así? Claro, porque el que está tentado pide ayuda, y el que está tentado tiene a su favor una promesa de Cristo. Pedid y se os dará. El que está tentado tiene una promesa que le sostiene. Pero el que está tranquilo, ¡qué grave! Al que está tranquilo le cae aquella parábola que dijo Cristo. Porque Cristo nos habla de un hombre que estaba muy tranquilo. ¿Te acuerdas ese que tuvo una gigantesca cosecha? Y entonces dijo, ¿y ahora qué hago con toda esta cosecha? Ah, ya sé, voy a derribar mis graneros, voy a construir otros más grandes. Y cuando ya esté amontonado todo mi trigo, entonces voy a decir, alma mía, porque él solo hablaba con él mismo, él no hablaba con nadie, ni con Dios, ni con los pobres, ni con nadie. Voy a decir, alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe, disfruta. Ese estaba tranquilo. ¿Cómo trató Dios a ese que estaba tranquilo? Necio. Hoy mismo te pedirán la vida. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Hay promesa. Si estás en crisis, si estás tentado, si estás en dificultad, hay promesa para ti. Si tú estás muy tranquilo, no hay ninguna promesa en la Biblia, ninguna. No hay ninguna promesa que asegure que tu tranquilidad de hoy significa paz para mañana. Ninguna. Solamente el necesitado tiene a su favor la palabra de Dios. Y por eso yo tengo que acercarme como mendigo. Una vez le preguntaban a un santo de mi comunidad que vivió a finales del siglo XIV, comienzos del XV, San Vicente Ferrer se llama él. Le preguntaron a San Vicente sobre la perseverancia, porque en aquella época, lo mismo que ahora, la perseverancia es difícil, es que eso no es un secreto para nadie. Le preguntaban sobre la perseverancia. ¿Sabes cuál fue la respuesta que él dio? Le preguntaban por la perseverancia en nuestra orden, porque había algunos que se retiraban, en fin. Entonces dice San Vicente, secreto de la perseverancia es llegar y permanecer como mendigo. Solo el que llega como mendigo mirará cada día como un regalo. Escriba eso por ahí, que eso también le sirve. Solo el que llega como mendigo mirará cada día como un regalo. Yo me acuerdo mucho, una religiosa que ya murió, creo que es de las mujeres probablemente santas que yo haya conocido en esta tierra. Ella fue religiosa contemplativa, dominica. Esta mujer, cuando entró a la comunidad, que fue bastante antes del Concilio Vaticano II, cuando ella entró a la comunidad, pues había una costumbre que hoy nos parece imposible, inconcebible. En aquella época, como todo se rezaba en latín, había hermanas que llamaban hermanas de coro, que pertenecían al coro, llamaban coro, no a un coro musical, sino a la oración que se hacía dentro de la capilla con la liturgia de las horas. Y las hermanas que rezaban en el coro, rezaban en latín. Muchas de ellas no entendían lo que estaban rezando, pero rezaban en latín. Y había otras hermanas que llamaban hermanas legas, y estas hermanas legas eran las que se dedicaban a hacer algunos oficios, y estas hermanas legas no rezaban la liturgia de las horas, que repito, en esa época era solamente en latín. ¿Qué rezaban? Ellas rezaban rosarios, entre 3 y 5, 6 rosarios al día, esa era la oración que tenían. Viene el Concilio Vaticano II y da la oportunidad de la liturgia de las horas en español. Cuando ya hay liturgia de las horas en español, las hermanas de coro, que llamaban ellas, ahora esa distinción se ha acabado, las hermanas de coro ya rezaban en español, pero ya teniendo los breviarios de la liturgia de las horas en español, pues también las hermanas legas también podían rezar.
Entonces, pues llegó el día en que le dijeron a esta religiosa, le dijeron, ella entró pues por el camino más humilde de todos, ¿no? Entonces le dicen, mira, aquí está tu liturgia de las horas. Ahora ya puedes rezar la liturgia de las horas. Y me contaba ella, porque yo se lo escuché, me contaba ella que el día que ella recibió ese libro que todos utilizamos cotidianamente, bueno, también están las aplicaciones en el celular. Cuando ella recibió ese libro, se le salieron lágrimas de alegría y de gratitud, porque ella anhelaba esa oración, porque ella llevaba años anhelando esa oración. Entonces ella recibió ese libro, que para muchos es casi una carga. Ella no lo recibió como una carga, lo recibió como un tesoro. Abrió con devoción esas páginas, lágrimas brotaban de sus ojos, estaba feliz, porque ella tenía corazón de mendigo, corazón de necesitado. Así nos hemos de acercar a la liturgia. Cuando te vayas a confesar, acércate con corazón de mendigo, estás suplicando el perdón. Cuando vayas a participar de la Eucaristía, recuerda esas palabras, Señor, no soy digno. Es que fíjate que no me estoy inventando nada, es la palabra que viene de la Escritura. El Magisterio nos habla de esto continuamente, especialmente Sacrosanctum Concilium. Nos habla continuamente sobre cómo al celebrar la liturgia, nosotros le estamos dando a Dios la máxima expresión de nuestro amor y de nuestra adoración y de nuestra obediencia, y sobre todo, estamos en contacto con el que más nos ama. En contacto. En la liturgia Cristo nos alimenta. En la liturgia Cristo abraza a su esposa, que es la iglesia. En la liturgia, la iglesia se reconoce como iglesia. Como iglesia. Miren, nuestra iglesia, bendita sea, nuestra iglesia hace muchas cosas. Tiene labores educativas, tiene labores en hospitales, tiene labores de caridad, atiende a refugiados, ayuda a los migrantes, visita las cárceles. Pero ¿dónde se reconoce la iglesia como iglesia? En la liturgia. Porque en la liturgia todos recibimos el don de Dios mismo que se entrega y todos nos entregamos unidos a la ofrenda de Cristo. Es precioso, Sacrosanctum Concilium es una referencia permanente en el Magisterio. Y para no extenderme, solo voy a recordar otro documento que pertenece a la rica herencia de San Juan Pablo II. Ecclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Vivimos de. Incluso hay otra expresión que también se ha oído. La Eucaristía hace a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es pan vivo, como dice Juan 6. Y esto significa que Cristo, cuando nosotros comulgamos, no queda en las 7 de la mañana o en las 6 de la mañana o en las 12 del mediodía como un recuerdo. Cristo entra a nosotros y trabaja en nosotros, porque es pan vivo. Los otros alimentos son muertos, y si no llegan muertos a nuestra boca, pues se mueren inmediatamente. Cristo es pan vivo, o sea que tú comulgas y Cristo trabaja en ti. Cristo sigue trabajando en ti. Cristo sigue haciendo su obra en ti. ¿Y cuál es la obra que hace Cristo en ti? Cristo te cristifica. Cristo te hace semejante a Él. Hay una frase preciosa de San Agustín a este respecto, ya que estamos hablando del Magisterio. Una frase preciosa de San Agustín. Dice San Agustín, con los otros alimentos, tu cuerpo los transforma en cuerpo suyo. Entonces, por ejemplo, uno come pancito y palta y huevito, y eso que uno come, nuestro cuerpo lo transforma en cuerpo nuestro. Ese pancito, esa palta, esos huevitos, se transforman ¿en qué? En ti. En cambio, nos enseña San Agustín, con este otro pan, con el pan vivo, Él nos transforma en Él. O sea que Cristo está trabajando en ti. Y eso significa que si somos una comunidad,
una comunidad de fe que comulga, Cristo está trabajando en ti, está trabajando en ti, está trabajando en ti. Y así Cristo va trabajando en cada uno de nosotros. Y así se va formando lo que el mismo San Agustín llamaba el Cristo total. De tal manera que en ti crezcan los dones que te ha dado Dios, y en ti también, y en mí, y en ti. Y a medida que van creciendo esos dones dentro de nosotros, se va realizando lo que dice Efesios capítulo 4. Vamos creciendo hasta la madurez del hombre perfecto a imagen de Cristo. Entonces Cristo se hace presente. Ninguno de nosotros tiene la imagen perfecta de Cristo. Pero lo que Cristo te ha dado a ti, más lo que Cristo te ha dado a ti, va haciendo que entre todos nosotros, como comunidad, como iglesia, se vaya reflejando el misterio mismo de Cristo. Muchísimos más textos podríamos citar, pero pasemos a este último punto sobre la experiencia que uno tiene. Y por eso yo quiero cerrar este punto haciéndote simplemente una invitación. Vívelo, vívelo. Experiméntalo tú, no te quedes con mis palabras, vívelo. Tanto en la oración personal como en la oración comunitaria, que vamos a rezar completas, que vamos a rezar vísperas. Me acerco como mendigo, me acerco con hambre, no tengo hambre, siento pura costumbre, siento pura disciplina. Considérate en peligro. Es más peligroso estar tranquilo y pasivo que estar tentado. El que está tentado, repito, suplica. Y el que suplica y el que pide, recibe. Preocúpate. Si estás tranquilo, preocúpate. Preocúpate. Y pídele a Dios, dame hambre. Haz ese experimento. Vívelo tú, que sea una experiencia tuya. Que no sea simplemente una charla, una conferencia, que por ahí vino un padre y nos dio una conferencia. No, esto es de vivirlo y es de vivirlo todos los días. Y esto realmente nos cambia. Es algo que hay que experimentar. Cierro este breve punto recordando lo que fue la vida de los mártires de los primeros siglos. Mira lo que les pasaba a ellos. Muchos de ellos, cuando eran llevados a las cárceles y sabían cuál iba a ser su destino, por ejemplo, que iban a ser entregados a las fieras o iban a ser ejecutados en público, por ejemplo en el Coliseo romano, cuando ellos eran llevados a las cárceles, muchos de ellos llevaban reserva eucarística. Llevaban ese pan consagrado, ese pan del cielo. De tal manera que cuando ya llegaba el momento definitivo, momento en que los iban a ejecutar, algunos de ellos, ustedes saben, fueron torturados, desmembrados, quemados vivos, entregados a las fieras. Cuando ya llegaba ese momento, sacaban la Eucaristía, comulgaban. Ese es el alimento. Nadie puede, esta frase me encanta mucho, nadie puede imitar a Cristo sin Cristo. Oiga esa frase. Nadie puede imitar a Cristo sin Cristo. Y el martirio, desde siempre, es la forma más sublime y perfecta de imitar a Cristo. Porque así como Él dio su vida, pues el mártir también da su vida. Pero no se puede imitar a Cristo sin Cristo. Necesitamos la fuerza de Cristo para seguir los pasos de Cristo. Entonces, esa es la experiencia que nos muestra la iglesia. Y ustedes conocen seguramente aquella anécdota de algunas religiosas, de las de la Madre Teresa. Les pedían que fundaran uno de sus hogares de acogida para ancianos, menesterosos, pordioseros, en África, en tierra de musulmanes. No le tienen miedo a la tierra de musulmanes. Pero ellas hicieron esta pregunta. Una pregunta, y para la celebración de la Eucaristía, eso sí es difícil. Muy difícil, porque es una zona donde hay muy poquitos católicos. El sacerdote que estaría más cerca de ustedes, hermanas, estaría no sé cuántos cientos de kilómetros. Ustedes podrían tener la Eucaristía tal vez una vez al mes o una cosa así. Finalmente rechazaron esa fundación y repitieron la frase que decían los cristianos en los primeros siglos: sin la Eucaristía no podemos. La frase clásica en latín es sine dominica non possumus.
Dominica es porque en aquella época se celebraba únicamente los domingos la Eucaristía. Esa costumbre terminó hacia el final de la Edad Media, entre otros por la influencia de una santa que es Catalina de Siena, porque Catalina de Siena fue de las primeras en decir hay que comulgar realmente todos los días. Entonces, sine Dominica non possumus, no podemos, sin la Eucaristía no podemos. Y nosotras no somos simplemente trabajadoras sociales, nosotras somos, decían ellas, testigos de Cristo. Nosotras somos prolongación del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo podemos prolongar a Cristo sin Cristo? ¿Cómo podemos servir a Cristo sin Cristo? No se puede. Es decir, no me pidas que dé si no estoy alimentándome. Pasemos al último punto. Dimensiones para recordar especialmente en la liturgia y para aprovecharla más. La espiritualidad litúrgica es la espiritualidad del menesteroso. Es la espiritualidad del mendigo, eso ya lo hemos dicho varias veces. Pero ahora queremos destacar 3 elementos que creo que necesitan particular atención. Primero, la palabra misterio. La palabra misterio no hay que considerarla tan misteriosa. La palabra misterio, básicamente lo que nos está diciendo es lo que ya enseñó San Pablo. Nos fijamos en lo que no se ve. Nos fijamos en lo que no se ve. O dicho de otra manera, trascendemos el símbolo y buscamos lo que está más allá. En las catequesis mistagógicas, por ejemplo, de San Cirilo de Jerusalén, esto es evidente. Esas catequesis se leen precisamente en el oficio de lecturas del tiempo pascual. Eso es clarísimo ahí en las catequesis de San Cirilo. El agua, si tú te quedas mirando solo el agua, no ves lo que esa agua está representando y sobre todo lo que esa agua, con el poder de la palabra, con el poder de la fe, con el poder del Espíritu, está haciendo en el bautismo. Entonces, tener la atención más allá de lo que se ve, eso es tener la mirada del misterio. Y en la liturgia todo habla. La sola comunidad reunida, ¿qué nos reúne? Pensemos, por ejemplo, en un seminario. ¿Qué nos reúne? Cambiemos la pregunta, mejorémosla. ¿Quién nos reúne? Entonces, en el solo ver la asamblea convocada, ese es el sentido de la palabra eclesía. En el solo ver la asamblea, ya yo digo, aquí hay un misterio, hay un misterio. La sensibilidad al misterio es indispensable para que la liturgia no se ideologice. Porque la gran tentación en la liturgia es ideologizarla. ¿Y qué es ideologizar la liturgia? Es usar la liturgia para transmitir una idea. Por ejemplo, un modelo de iglesia, o un modelo político, o una opción que está de moda. Seguramente ustedes han visto fotos o videos de celebraciones eucarísticas que me parece que rayan en el sacrilegio o lo cometen, donde ponen en el altar una bandera LGBT. Eso se llama ideologizar. Es tomar el momento litúrgico para promover una agenda, para promover una idea. Algunos en el otro espectro, en el otro extremo del espectro, es decir, gente muy tradicionalista, también utiliza la liturgia para sus propios fines. Por ejemplo, para decir, esta es la verdadera iglesia. Hay una experiencia que me sucedió cuando estaba haciendo mi doctorado en Irlanda, que fue el país a donde me envió mi comunidad. En esa parroquia donde yo estaba, en la parroquia del Salvador, de St. Saviour's, yo estaba en esa parroquia y por turnos teníamos que celebrar en una de las capillas ahí de la parroquia. Muy bien, y en esa capilla pues yo celebré, se llama precisamente Capilla de San Martín, ya que estoy en este lugar. Entonces allá estaba yo y terminé la celebración. Ya en ese momento, gracias a Dios, pues el nivel de inglés estaba bastante fluido. Entonces yo podía hacer pequeñas homilías y bueno, todo muy bien. Cuando terminé, se acercó una señora y me dijo, Father, your mass is okay. Padre, tu misa está bien. Your mass is okay. Your mass, observa, ¿no? Tu misa. Your mass is okay. But do you know, me decía, pero conoces the all right mass,
la misa de verdad. Esta señora era amiga del rito anterior al Vaticano II, rito que yo respeto profundamente y creo que todos lo debemos respetar y amar, pero me llama la atención, the all right, es decir, la misa, la de verdad. Como quien dice, si estás celebrando la misa tridentina, esa sí es la misa, o como dicen los mexicanos, la mera, esa es la mera misa. Oye, espera un momento. Tú estás utilizando entonces el latín y estás utilizando el rito antiguo básicamente para hacer una especie de manifiesto, una especie de protesta. Estás usando la liturgia. El verdadero sentido del misterio es para darnos cuenta que la liturgia no es para lanzar un mensaje político o político-eclesial de ninguna naturaleza. La liturgia es lugar de encuentro del pueblo de Dios con el Señor y con nosotros. ¿Y nosotros cuál nosotros? Toda la iglesia. Me pareció muy bello en las palabras inaugurales, allá en la logia de las bendiciones, cuando salió el Papa León XIV a darle la primera bendición a todo el pueblo de Dios. Me pareció muy bello cómo él habló. Unión entre nosotros y con Dios. Entre nosotros y con Dios. Esa es la iglesia. Entonces, la liturgia no es para lanzar ningún mensaje. Decía una vez el cardenal Sará, que es un gran enamorado de la liturgia, decía, la liturgia no es para promover ninguna cultura. La liturgia es para el culto. Cultura y culto obviamente vienen de la misma raíz, pero es para el culto a Dios. Entonces el misterio nos está recordando ese significado profundo que nos une a nosotros en cuanto creyentes, en cuanto iglesia, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, pueblo del Padre, y nos une con Él. Otra dimensión importante es la de la escucha. La liturgia, lo mismo que la oración, no está diseñada para que nosotros hablemos o cantemos todo el tiempo. En este sentido, yo recuerdo mi querido convento. Yo vivo en un convento que ya dije que es casa de formación, convento de Santo Domingo, y me llama la atención que parece que le tuviéramos como miedo al silencio. Entonces, por ejemplo, si en la preparación de las ofrendas el sacerdote tardó un poco o el canto se acabó primero, de inmediato se miran, ¿no? Los frailes jóvenes, de una vez se miran. ¿Ahora qué cantamos? Como quien dice, no puede quedar ningún bachecito de silencio. Como si se estuviera transmitiendo y no puede quedar ningún silencio. Y ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando hacen transmisiones, que muchas veces son con traducción simultánea, transmisiones de misas del Papa o transmisiones de otros países, y a mí me llama la atención cómo los que están haciendo la transmisión no se callan nunca. Y si hay un silencio, incluso allá en donde están transmitiendo, lo llenan con palabras. En este momento, el obispo, por ejemplo, va a incensar el altar que representa a nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo cosas buenas, pero lo que digo es que no nos callamos. El silencio, la escucha. La liturgia no es solamente para manifestar nosotros con palabras, con meditaciones o con música. Busque usted Sacrosanctum Concilium, las palabras que tiene sobre lo que llama el sagrado silencio. No es un silencio de vacío, es un silencio lleno de su presencia. Es el silencio de quien recibe, de quien acoge. Y eso nos prepara para el espíritu de obediencia. El que llega a celebrar con espíritu humilde, que es el espíritu del mendigo, el que llega a la liturgia con espíritu de mendigo, también llega con espíritu de discípulo. Esa es la otra palabra clave. El que llega como mendigo también llega como discípulo. Fíjate las palabras que dijo la gente al apóstol San Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Después de que Pedro predicó, ¿qué le dijeron al apóstol? ¿Qué tenemos que hacer? Si yo tengo espíritu de mendigo, tengo espíritu de escucha. Y si tengo espíritu de escucha, tengo espíritu de obediencia. ¿Y quién es el primero que tiene que obedecer y tiene que mostrar que su obediencia es real? El primero es el que preside. No voy a decir el celebrante porque de alguna manera celebrantes somos todos. El que preside. ¿En dónde se muestra la obediencia del que preside? En que no es
mi misa, con mi estilo, para que la gente vea cómo este padre sí celebra con tal estilo, de tal manera. No es mi misa, es la misa de Cristo. Es que solo existe la misa de Cristo, porque solo existe el sacrificio redentor, que es uno solo. Entonces, ahí entra la obediencia. No es la obediencia del robot. Yo le escuché una vez, y me dolió mucho, le escuché una vez a un sacerdote, en ese momento un sacerdote, llamémoslo de edad media, 40 y pico, 50 años, una cosa parecida, que decía, esa dependencia, y lo decía con un gesto ciertamente de disgusto, esa dependencia de las rúbricas, como si fuéramos un robot, no es obediencia de robot. ¿Sabes lo que traen esas rúbricas? Lo que traen es el tesoro de la experiencia y del sentir de la iglesia en 2000 años de existencia. O sea que bien interpretadas esas rúbricas, lo que están indicando es el espíritu de familia. Estoy seguro que tu familia tiene sus rituales, sus costumbres. Así, por ejemplo, hay familias en muchos lugares de Colombia, y aquí supongo que también, no conozco con esa profundidad acá, pero en muchos de esos lugares, en muchos lugares de mi país, cuando llega el cumpleaños de una persona hay todo un ritual, que hay una comida especial, que la gente se para alrededor, que cantan el feliz cumpleaños o el happy birthday, y que después entonces se parte una torta, un cake o como lo llamen. Ese es un ritual. Entonces, si yo voy a tu casa, yo participo de ese ritual como lo tiene tu familia. Si yo llego a tu casa y digo, mire, hoy no pongan torta, hoy vamos a traer unos mariachis y esa va a ser la alegría. La gente me va a mirar, pero espérate, ¿por qué vas a abusar de esto? O sea, aquí tenemos otra costumbre, aquí lo que se hace es esto. Mi familia estuvo llena de esas costumbres. Cuando yo recuerdo de mi niñez, de mi adolescencia, había costumbres para todo, sobre todo en la comida. Durante años, en la Nochebuena, la noche de Navidad, siempre era el mismo plato, la misma comida. Se hacía una especie de sopa bien sabrosa, una sopa de pollo con mucho sabor. Pero siempre era eso, porque ese era el ritual. Entonces hay que mirar las rúbricas como la expresión del aire de familia, de la tradición de familia. Yo no me estoy inventando la misa. Yo no me estoy inventando el sacramento. Hay gente que se puso a inventar el sacramento del bautismo en Estados Unidos, no sé si pasó en otros lugares. Y entonces, por ejemplo, en vez de decir, yo te bautizo, que es lo propio del ritual y son las palabras esenciales de ese sacramento, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces decían estas palabras cuando llegaba el rito del bautismo. La comunidad te acoge en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No decían las palabras yo te bautizo. No utilizaban el verbo bautizar, sino utilizaban el verbo acoger. Y no era yo, sino era la comunidad. Mire, eso formó una discusión que finalmente llegó hasta el Vaticano, hasta la entonces Congregación para los Sacramentos, y dijeron si esos bautismos eran válidos. Y después de analizar el tema dijeron, ese no es el bautismo. El problema es que había una cantidad de gente en más de una parroquia, me parece que eran sobre todo 2 o 3 parroquias, en donde se había bautizado una cantidad de gente. ¿Saben lo que les tocó hacer? Empezar a llamar a uno por uno de los que habían sido, entre comillas, bautizados, porque ese bautismo no era válido, y decirle, we are sorry, disculpa, pero tú no estás bautizado, el error fue nuestro, permítenos hacer lo que en derecho canónico se llama una sanatio in radice, es decir, vamos a corregir el error que cometimos, ahora sí te vamos a bautizar. Pero ¿saben ustedes qué es lo más surreal que les puedo contar? Resulta que entre esos que habían sido supuestamente bautizados, había gente que ya era mayor, que ya habían hecho primera comunión y la primera comunión era inválida, que ya habían recibido confirmación y la confirmación era inválida porque no estaban bautizados, y había por lo menos 2 casos de sacerdotes. 2 casos de sacerdotes que habían sido ordenados sacerdotes y en realidad no estaban bautizados. Y tuvo que hacerse sanatio in radice de cada uno de esos sacramentos. Y usted se preguntará, ¿y las misas que celebró ese sacerdote? Bueno, ahí se aplica el gran principio canónico de Ecclesia Supplet.
O sea que las personas que comulgaron, ahí no hubo verdadera consagración, pero las personas que recibieron esas hostias, aunque ahí no había verdadera consagración, esas personas recibieron el cuerpo de Cristo en razón de la fe de la iglesia. Entonces fíjate la importancia de esta obediencia, que es para todos, pero que es especialmente para el sacerdote. Yo no soy dueño de nada, yo no soy dueño de los sacramentos, yo soy un servidor, y la gente no viene a encontrarse con la misa de Nelson, o la misa, qué sé yo, de Ricardo o de Jacinto. La gente viene porque necesita de Cristo. Y ahí volvemos al punto del principio, y con esto termino. Esa es la inmolación del sacerdote. No es mi yo el que interesa, no es mi estilo el que interesa, no es mi peculiaridad personal o mi personalidad peculiar, no es eso lo que interesa. Soy un servidor de Cristo. Decía el apóstol San Pablo que la gente solo vea en nosotros administradores de los misterios de Dios. Que Dios en su misericordia nos ayude a alimentarnos de Él, a vivir de Él. Y el que vive de Cristo un día puede decir con San Pablo, y lo dirá con verdad: ahora ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.